Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada, Desafíos Actuales, donde compartimos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Queremos a esta hora en vivo, 7:30 de la noche, dar un especial saludo al señor William Sabogal. Él es el director de emisora Clásica Radio y el cual permite y autoriza que salga el contenido de este programa en vivo. Y por supuesto también agradecerte a ti, tu fidelidad, tu sintonía, el estar allí conectados con nosotros. Así que sean bienvenidos, buenas noches ustedes. Y Pablo Santoyo, muy buenas noches, bienvenido aquí a emisora Clásica Radio. Buenas noches, Mónica, una alegría nuevamente estar juntos, un programa más, esperamos que sea de mucha bendición, que el Señor nos dé sabiduría y que pueda llegar también a muchos. Que sea Él siempre dando el mensaje, ¿verdad? Porque este es el propósito que tenemos aquí en Clásica Radio y en el programa Radio Noches de Esperanza. Además, Pablo, porque tenemos un tema y el tema para tratar en esta noche. En esta emisión 10 vamos a hablar, y también para todos nuestros oyentes, el tema a tratar es la homosexualidad. ¿Qué dices tú, Pablo? Sí, Mónica, pues un tema muy actual, sí. Definitivamente es un asunto también que en nuestros días es muy común y es bueno poder entender a la luz de la palabra de Dios qué dicen las Escrituras en relación a esto y cómo deberíamos pensar como cristianos. Y puede ser hasta controversial también, pero en realidad lo que buscamos acá es escuchar la voz del Señor, lo que todos anhelamos. Así que, Pablo, yo te invito a que entremos de una vez en este tema y empiezo sobre todo porque quisiera conocer un poco acerca de la versión, la opinión. Vamos a ver la óptica que tenemos en la actualidad sobre este importante tema. ¿Qué tienes tú por compartirnos? ¿Hay diferencia del antes, el durante, de cultura sobre este tema de la homosexualidad? Bueno, Mónica, realmente la homosexualidad siempre ha existido. Nosotros no podemos decir que tal vez en nuestra generación sea algo novedoso, porque este pecado, porque también tenemos que decir que es un pecado, siempre ha existido en todas las culturas. Hemos visto cómo ha existido esta práctica y esta tendencia en relación a este asunto. Entonces lo que debemos saber, Mónica, es que el cambio realmente en nuestros días es que gracias al activismo que tiene la comunidad LGTBI, la homosexualidad ha llegado a ser en un sentido promovida a tal punto que en nuestros días ha generado una aceptación particular. O sea, la homosexualidad siempre ha existido, pero en nuestros días se ha promovido tanto como un estilo de vida que debe ser respetado, como un estilo de vida que debe ser tolerado, y de alguna manera estamos llegando a un fenómeno donde prácticamente se nos está imponiendo, se nos está normalizando una serie de conductas que la palabra claramente condena. Entonces ahí es donde entra el debate, porque como nuestra generación ha ganado tanto terreno, si se puede decir, en este asunto, pues definitivamente va a haber un debate y una controversia, porque la palabra si no cambia con el tiempo y su testimonio acerca de estos asuntos siempre es el mismo. Entonces tenemos un campo de discusión bien amplio, que tiene que ver pues como cristianos, cómo debemos enfrentar esto, podemos expresar nuestra opinión o no, porque también eso es un asunto que hasta hoy en día se ha vuelto difícil, hasta dónde podemos ir en el debate, en el campo público, en la esfera social, ¿será que vamos a sufrir persecución por esto? Tenemos que guardar silencio en cuanto a lo que se nos dice actualmente de la familia, del género del hombre y la mujer, y además pues también en el campo de la discusión creo que vamos a tener que hablar, Mónica, un poco cómo poder ayudar a las personas que están luchando con este pecado, y también si esta realidad o esta tendencia llega hasta la iglesia. Entonces es un tema que tiene varias dimensiones, que en nuestros días pues tenemos que ser cautelosos para hablarlo por el tipo de desgaste y conflicto que genera, pero bueno, para eso están estos espacios, para conversar sobre estos asuntos. Ese es el sentido de esta nueva temporada, temas actuales bajo esta óptica cristiana, y celebramos en realidad, yo sé que va a ser de mucha luz también para muchas personas. Así que tú nombraste algo y es acerca del promover la homosexualidad.
¿verdad? Que se está promoviendo y que eso hace que hoy inclusive sea un poco más visible. Quiero preguntarte, hoy, ¿de qué manera se está promoviendo? ¿Se hace consciente, inconsciente? ¿Lo reconocemos? Bueno, Mónica, tal vez el activismo homosexual del LGTBI ha sido muy agresivo las últimas décadas. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que se ha promovido de varias maneras, tanto que como tú dices, tal vez hace 40, 30 años no era tan común, ni había tanto aumento de la homosexualidad como se ve en nuestros días. Hay varios brazos que ha usado el movimiento para impulsar esta agenda a nivel internacional. Primero vemos que a veces se ha apoyado en los argumentos científicos. Se ha querido promover hace algunos años y hay gente que lo cree, que la homosexualidad puede ser justificada de manera científica. Quiere decir que se ha dicho, sin comprobarse, que la persona nace con esa tendencia, se ha dicho, sí. Nace homosexual, pero no ha habido ningún estudio serio que pueda comprobar genéticamente que el hombre o la mujer venga predispuesto a la tendencia homosexual. Sin embargo, como se habló tanto de manera hipotética, mucha gente lo cree, pero eso es uno de los argumentos que se ha usado, el argumento científico. Más comúnmente hoy en día tenemos también la promoción a través del argumento ideológico. Lo que ha sido conocido como la ideología de género ha llegado bastante a nuestros colegios, a las universidades, y este tipo de pensamiento ha afectado bastante la manera como nuestra sociedad ve la homosexualidad. Entonces la ideología de género, pues como todo el mundo sabe, reinterpreta al ser del hombre diciendo que el sexo no es algo unido a nuestra genética ni a nuestra composición biológica, sino que está determinado por unos patrones de tipo cultural. Entonces, en pocas palabras, el sexo se puede construir. Entonces, una mujer no es mujer por su genética, por su ADN, sino porque ella, a través de su construcción social, ella llega a ser lo que ella entiende o la manera como ella se autointerpreta o se percibe. Entonces hay mujeres que creen que están en cuerpos de hombre pero se sienten mujeres. Entonces la ideología de género ha traído una serie de confusión a nuestra generación y ha malinterpretado la identidad, el sexo del ser, sea hombre o mujer, trayendo mucha confusión. Entonces esa ideología ha sido uno de los instrumentos pues, que ha usado la agenda feminista y la agenda LGTBI para promover sus intenciones, ¿no? Que en última las intenciones siempre son la aceptación. Parece ser que el homosexual siempre está buscando la aceptación, entonces se han buscado excusas, la excusa científica, la excusa ideológica. También hoy en día, como hemos hablado también en programas anteriores, Mónica, el campo de la discusión generalmente viene a través de la política. Entonces, en el campo político se han dado muchos argumentos, se habla mucho de los derechos humanos, entonces se habla mucho de la igualdad que se le deben dar a las personas LGTBI. Entonces, desde una perspectiva sociológica, se ha querido promover una igualdad que en realidad no es igualdad, porque casi todas nuestras constituciones dan una igualdad a todos los hombres. No importa su inclinación sexual, no importa su religión. Lo que realmente ha hecho el activismo LGTBI es llevarnos como a un tipo prácticamente de dictadura ideológica, donde nuestros derechos, por ejemplo, nuestro derecho de opinión en ciertas cosas es violado, ¿sí? Ellos piden tolerancia, pero nosotros ni siquiera ahora podemos opinar. Claro. Porque cada vez que opinamos acerca de la familia, del aborto y del matrimonio homosexual y otras cosas, entonces nos tacha de homofóbicos. Sí, correcto. Somos juzgados. Sí, entonces en realidad estamos prácticamente ante una dictadura de nivel político que usa muchos argumentos, y argumentos que son muy sensibles, ¿no? Porque ahí en el discurso político hay todo tipo de manipulación. Entonces a veces se nos dice, por ejemplo, o se toma un caso,
como ha sucedido aquí en Colombia. Un chico tal vez de tendencia homosexual se suicida, entonces se toma ese caso, se victimiza a toda la comunidad y eso se usa para manipular la mente de las personas, ¿no? Tenemos que respetar, tenemos que no abusar de este tipo de personas. Y ahí todo ese discurso hace que nuestra sociedad se llene de argumentos para considerar pues la homosexualidad como algo normal. Y el último que podríamos decir que también ha sido muy usado es la cultura, en la parte, la música, el entretenimiento, los medios de comunicación han generado un factor de llevar al público y a las masas este tipo de prácticas y normalizarlas de tal manera que eso se nos ha vuelto común. Entonces, como algún predicador dijo un día, si tú haces reír a las personas sobre un asunto, esas personas difícilmente van a verlo como malo. Entonces hay una aceptación a través del ámbito social por los medios de comunicación. Y en realidad se está vendiendo este argumento, ¿no? Y tú lo dices de manera muy clara, tenemos argumentos culturales, sociales, políticos, pero vengo a preguntar algo súper clave y es a nivel de la luz de la palabra, realmente ¿cuál es el motivo, Pablo, para que tú nos compartas? ¿Cuál es el motivo para la homosexualidad según la palabra de Dios? Bueno, sí, lo que veníamos diciendo, Mónica, pues tiene que ver con aspectos, si se puede decir, exteriores. Pero nosotros sabemos que la raíz de todo tipo de pecado, pues es la condición en la que se encuentra el hombre, especialmente la caída. Pablo nos dice, por ejemplo, ahí en Romanos 5:12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el comportamiento homosexual, la práctica y la tendencia del corazón nos muestra claramente las consecuencias de la caída. Por cuanto el pecado entró por Adán y todos pecamos, entonces eso incluye todos los pecados que comete el hombre, entre esos es la homosexualidad. Ahora es claro, Mónica, que la palabra prohíbe la práctica homosexual en los pasajes donde la palabra toca el asunto. La palabra no habla mucho del asunto, pero en las porciones donde habla es muy clara y muy directa. Por ejemplo, Levítico 18:22 prohibía la relación homosexual. Decía, no te echarás varón como con mujer, porque es abominación. Y hay que entender, Mónica, que cuando Dios en su palabra habla, Él siempre nos está mostrando su carácter y siempre es para nuestro beneficio. La palabra es buena, es agradable y es especialmente útil para el hombre. Entonces, la prohibición no quiere decir que Dios sea retrógrado o no quiere decir que Dios no ame al hombre, sino por lo contrario. Por causa de su amor, Él nos deja mandamientos en asuntos que nos van a perjudicar en nuestra vida. Sí, así es. Es como cuando tú encuentras el letrero en la carretera de disminuya la velocidad, peligro, abismo. Ese aviso o esa advertencia no está con el propósito de afectar a la persona que va transitando. De prevenirlo. Exactamente, está buscando la prevención de esa persona. Entonces el mandamiento de Dios en cuanto a esta práctica sexual es porque Dios conoce el daño que eso hace a la persona. Dios conoce el efecto negativo que eso tiene en la persona. Si nosotros miráramos estadísticas, Mónica, la comunidad homosexual es la comunidad que tiene unas estadísticas alarmantes en comparación a cualquier otra comunidad. Las tasas de suicidio, las tasas de trastorno alimenticio, las tasas de drogadicción, las tasas de alcoholismo, las tasas de prostitución en comparación estamos hablando que son tal vez de 1 a 4 en comparación con un homosexual a un heterosexual. Entonces es muy lamentable pues esto y pues nosotros sabemos que si la palabra advierte, lo prohíbe lo llama pecado. Y lo llama pecado es por algo. Entonces, bueno, también podríamos citar Romanos 1:24, donde la Escritura nos dice que por causa de que el hombre no le dio gracias a Dios, por causa de que el hombre rechazó a Dios, creó un sistema de idolatría falso para evitar el conocimiento del Dios verdadero,
una de las consecuencias de eso es que Dios lo entregó a todo tipo de inmundicia. Y principalmente el pecado que Pablo resalta de una generación que está sin Dios, sin su palabra, sin temor, es el pecado de la homosexualidad. Entonces podemos ver que lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando los hombres no tienen en cuenta a Dios, ellos pierden el temor, pierden la sensibilidad y se entregan a todo tipo de pecado. Entonces la raíz en realidad de la práctica de la homosexualidad en la historia y en la actualidad ha sido la condición caída del hombre y su inclinación a todo tipo de pecado que manifiestan su dureza de corazón, su rebeldía a Dios y bueno, su rechazo hacia la verdad. Ahí nombraste algo en particular y no deja también de preguntarme. Sí, yo conozco y sé lo que estás diciendo, que todos, de alguna manera, el pecado es general y somos caídos, ¿verdad? Por eso le necesitamos. Pero ¿por qué este pecado tan particular de la homosexualidad brilla particularmente en algunas personas, no en todos los caídos en el pecado, sino particularmente en algunas? ¿Qué lleva a estas personas a ir a esta práctica, Pablo? Bueno, Mónica, eso es una muy buena pregunta. Realmente el pecado en todos los hombres es el mismo, pero en su manifestación hay diferente variedad de formas en que el pecado se expresa en el hombre. Podríamos decir que en la misma área sexual hay muchísimas áreas en la cual el hombre puede pecar. Ahora, actualmente se han hecho estudios, Mónica, donde se ha querido considerar si la práctica de la homosexualidad está ligada, pues por ejemplo a lo que veíamos ahora, a un gen que lleve a la persona a la práctica de este pecado. En realidad la mayoría de estudios lo que han considerado y a lo que han llegado a un acuerdo es que existen más razones de ambiente que llevan a las personas a este tipo de pecado. ¿Qué quiere decir razones de ambiente? Bueno, hay cosas que afectan el desarrollo de la persona, especialmente en el área sexual. Por ejemplo, un estudio en Dinamarca donde se estudió a 2 millones de adultos que habían decidido optar por el matrimonio homosexual. Dinamarca aprobó el matrimonio homosexual desde 1989. Sí. Entonces se hizo un estudio porque ellos escogieron el matrimonio homosexual en vez del matrimonio heterosexual. Y vieron factores comunes en la estadística. Uno de los factores comunes fue que generalmente era de mayor tendencia la homosexualidad en las personas que vivían en áreas urbanas, en comparación a las personas que vivían en área rural. Y lo otro que se vio en el estudio era que la ausencia de un padre o el padre no conocido también tenía una mayor evidencia en las personas que tenían homosexualidad. Y también algunos estudios de Estados Unidos han mostrado que en realidad la parte sexual del hombre se puede construir, es un proceso. O sea, no es que la persona nace, pero sí hay cosas que la pueden inducir más fácilmente a la práctica. Entonces hay varias razones sociales de construcción que se han dicho. Primero, bueno, las que mencionamos ahorita de Dinamarca son comunes. Hay unas que yo quiero nombrar, que nuestra hermana, la esposa de Miguel Núñez, no recuerdo el nombre, Cheraldi, el apellido, pero en este momento se me da el nombre, ella menciona. Ella dice, primero que todo, la vulnerabilidad en la personalidad. Entonces, sin darnos cuenta, los niños están en un proceso de desarrollo y de construcción mental, emocional y también sexual. Entonces, cuando ellos son estigmatizados, rechazados o son puestos en un ambiente vulnerable, ellos van a ser de pronto inclinados a ciertas cosas. También lo que mencionamos de la estadística en Dinamarca, el conflicto o la tensión afectiva con uno de sus primogenitores también comúnmente genera una tensión oculta o abierta en reacción al progenitor. Entonces de pronto el niño que ve que su padre es violento o su padre es ausente o su padre es abusivo, el niño genera un aprecio por su mamá
por la mujer y un rechazo hacia el hombre. Es Entonces correcto. se ha visto que en muchos casos ese tipo de experiencias en hogares así afectan e inclinan al muchacho a una condición sexual contraria a la de su naturaleza. También experiencias tempranas, experiencias como la curiosidad, Experimentar. juegos y abuso sexual, son experiencias que marcan a un niño o a un adolescente. Entonces aquellos niños que tal vez por curiosidad o tal vez por peligro experimentaron algún tipo de abuso sexual, eso los inclinó, los condicionó. Sí. Ese ambiente tuvo un efecto en ellos. No siempre, pero muchos de los casos que se han visto han sucedido por eso. También en esas experiencias, el tipo de fantasías sexuales, por ejemplo, que promueve la pornografía, como lo veíamos la vez pasada, eso tiene un efecto en la mente de los infantes que los puede llevar a condicionar, a inclinarse a estas prácticas. Y bueno, también hoy en día se está viendo mucho lo que veíamos ahora, la manipulación y la inducción a través de los medios. Cuando algo se vuelve socialmente aceptado, cuando algo se vuelve popular, cuando tú ves, por ejemplo, a tu cantante preferida, que es una mujer besándose con otra mujer, tal vez la niña, sin que tenga esa tendencia, ella va a querer imitar, porque eso es algo que los muchachos hacen, es algo su que referente, se ve. es su ídolo. Entonces, ese tipo de cosas se ha visto como cosas que llevan a formar o a inclinar en la parte sexual en las personas. Entonces, cuando tú comienzas a mirar realmente, así es, Mónica, muchos muchachos que fueron inducidos con juegos. Yo conozco personas que nos han contado su testimonio luchando con esto y uno comienza a preguntarles dónde sucedió. No, mis primitos les gustaba jugar, a quitarse la ropa, a tocarse. Era muy niño. Otros, no, yo un día estaba en el cuarto de mi papá y encontré pornografía homosexual y hermano, desde ese momento fue una lucha terrible. O la chica que tal vez un familiar abusó de ella y eso la marcó tanto que ya no quiere acercarse a los hombres sino a las mujeres. Entonces hay un sinnúmero de cosas que hablan más de un ambiente social que afecta a la persona. Lo que hay que saber es que independientemente, Mónica, de lo que motive o la razón por la que la persona esté en la práctica de este pecado, pues la persona tiene que saber que esto es contrario al diseño de Dios y que la Biblia trata esto como un pecado que genera enemistad con Dios y el juicio de Dios. Entonces, esas son muchas de las razones. Algo que me pareció impactante, Mónica, que leía en una revista de Portavoz sobre la homosexualidad, y es que nuestros hermanos decían que haciendo un estudio en jóvenes y adultos que están abiertamente hoy en una práctica de la homosexualidad, la mayoría de ellos, antes de salir del closet, o sea, antes de abiertamente compartir que ya son homosexuales o que están en una práctica o en un tipo de vida, muchos de ellos buscaron la manera de ser libres de esa práctica antes de salir del closet. Sí. Y hay una estadística que hicieron en este estudio que decía que entre homosexuales existe un 10% más de asistencia a las iglesias que entre personas heterosexuales. Quiere decir que el homosexual muchas veces antes de salir del closet, él busca una salida y muchas veces ha buscado esa salida en la iglesia sin encontrar una respuesta. Entonces me parece impresionante, Mónica, cómo aunque nuestra sociedad, gracias al activismo que hace la comunidad LGTBI, hoy en día hasta aplauda esta práctica, el homosexual no quiere vivir en esa práctica. Sí. Y si por él fuera, él hubiera abandonado ese pecado, solo que no ha encontrado los medios para salir de él. Y como dice Romanos, la conciencia en él le acusa. Entonces él tiene una lucha interna, generalmente hasta que él sale del closet y él comienza ya a endurecer su conciencia. Pero generalmente ni siquiera el homosexual está satisfecho con su pecado y su inclinación. Has mencionado algo, Pablo, que quiero traer ahora en una palabra y es el mensaje de la iglesia, lo estabas comentando.
llegan personas que en la práctica de la homosexualidad buscan orientación y apoyo allí en la iglesia. Y quiero preguntarte entonces, ¿cuál es el mensaje correcto que la iglesia debe compartir para esas personas? ¿Está llegando el mensaje que es para ellos? Bueno, Mónica, una de las cosas que también pues, me parecía triste mencionando lo que decíamos, es que muchas veces ellos llegan a la iglesia y no encuentran un mensaje que los pueda ayudar en su condición. Y el mensaje que deben recibir el homosexual no es diferente al mensaje que debe recibir el borracho, o el drogadicto, o el mentiroso, o el orgulloso, o el hombre amante del dinero. Es el mismo mensaje, el mensaje del evangelio. Pero nosotros debemos saber claramente que las personas, todas, así como nosotros, un día tuvimos que ser expuestos al evangelio con toda claridad, con todo poder, para ser libres de nuestros pecados. Y eso es importante porque a veces cuando viene la persona homosexual o cuando no se nos da la posibilidad de hablarle, muchos hermanos preguntan, bueno hermano, ¿y qué le decimos? Como si hubiera que hablarle diferente al homosexual que al borracho, o como si la homosexualidad fuera el peor de los pecados. Y también hay que tener claro que en la Biblia la homosexualidad no es el pecado de muerte o el pecado imperdonable. Realmente el peor de los pecados que puede cometer el hombre es la incredulidad. Qué bueno saber. Pero la homosexualidad es contada en la Biblia con una serie de pecados que todos practicamos. Porque aunque de pronto nosotros no practicáramos la homosexualidad, sí tenemos otros pecados, aún de índole sexual, ¿no? El hombre que tiene deseo por otras mujeres que no son su esposa, o el joven que tiene deseos como los que veíamos la vez pasada, lujuriosos a través de la pornografía. Todos tenemos pecados y el antídoto pues es el que dice Romanos 1:16. Ese evangelio que tiene poder para salvar a todos los que creen. Judío primeramente y también griego, pero también podríamos decir al borracho y también al homosexual, al ladrón, al drogadicto, al mentiroso, al corrupto. Ese evangelio tiene el poder para salvar a todas las personas, aún aquellas personas que tienen inclinaciones homosexuales. Entonces las buenas noticias del evangelio, que son que Dios en Cristo estaba reconciliando al hombre a través del sacrificio de la cruz, es el mensaje que deben escuchar los homosexuales. Ellos deben escuchar que Dios ama al hombre, que Dios murió por el hombre, que Dios pagó el precio de sus pecados y que ahora Dios les ofrece salvación a través del arrepentimiento y la fe. Entonces ese mensaje es el mensaje que puede salvar no solo al homosexual, sino al borracho, al drogadicto, también al hombre moral, universitario, que se cree bueno, pero que sabemos que en una u otra área es un pecador también digno de la ira de Dios. Ese mensaje puede salvarlos. Ahora nosotros no solo tenemos la claridad y el entendimiento que el evangelio tiene poder de Dios para salvar a los hombres en cualquier tipo de condición, sino tenemos ejemplos. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 6, verso 9 en adelante, Pablo nos da una serie de listas de pecados que cometían los corintios y de los cuales fueron libres. Dice ahí, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no eran el reino de Dios. Y Pablo le dice a estos corintios, y esto erais algunos. O sea, entre los corintios habían afeminados, fornicarios, homosexuales, adúlteros, avaros, ladrones, borrachos, pero ellos habían sido lavados. Ellos habían sido santificados, ellos habían sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Entonces una persona esclava a la práctica de la homosexualidad, ella puede ser lavada de toda su inmundicia, ella puede ser lavada de todos sus pecados, ella puede ser perdonada, puede ser santificada y justificada en el nombre, en el único nombre que Dios nos dio para salvación, que es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces definitivamente el evangelio que nos salvó a nosotros en nuestra condición terrible, que nos limpió de nuestros pecados, que nos dio vida nueva, que nos dio un nuevo corazón, es el mismo evangelio que puede transformar la vida de cualquier pecador. Entonces el homosexual
no es diferente. El homosexual es un hombre o una mujer que lucha con una serie de pecados, pero que el poder de Dios puede salvarlo a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que hablar con gracia, con amor y también con verdad. El evangelio tiene que confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y que las personas puedan conocer a Cristo y aferrarse a Cristo para ser salvos, no solo de esa práctica pecaminosa, sino de todo lo que es su viejo hombre y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos saber que como cristianos el mensaje que traemos para un familiar que está tal vez en problemas de adulterio en su familia, sí. O una persona que está teniendo problemas con el alcohol, o alguien que está sufriendo por el orgullo, es el mismo mensaje que le tenemos que dar al homosexual, el mensaje del evangelio, Cristo crucificado, llamando a todos los hombres pues al arrepentimiento y a la fe. Y de esta manera, Pablo, como lo estás mencionando acerca del mensaje, yo quiero preguntarte, ¿en qué crees tú que está fallando la iglesia en este momento al brindar ese mensaje para impactar la comunidad LGBTI, para impactar a estas personas que están en práctica homosexual? Bueno, Mónica, tal vez aquí en Latinoamérica no sucede tanto, aunque ya está sucediendo, pero yo pienso que una de las cosas en la que la iglesia está fallando seriamente, especialmente el cristianismo en Europa, algunas partes de Estados Unidos, Canadá, es que la iglesia, por el discurso actual de nuestra sociedad, la iglesia está matando el evangelio en el altar de la tolerancia. Nosotros vivimos días donde la iglesia en muchos lugares está aceptando la homosexualidad como una práctica normal. O sea, ya la iglesia no habla que esto es un pecado y también está tolerando no solo la práctica entre sus fieles, sino aún entre sus ministros. Nosotros pudiéramos dar una lista de iglesias históricas cristianas de tradición reformada que ya definitivamente para ellos la homosexualidad no es práctica de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia en una falsa tolerancia permite el pecado, la iglesia pierde la capacidad de ser luz para un mundo que necesita la luz del evangelio. Entonces la iglesia silencia aspectos del evangelio esenciales, por ejemplo el arrepentimiento. Nadie puede llegar a ser creyente sin una convicción de sus pecados, una confesión de sus pecados y un abandono de sus pecados. Entonces ese cristianismo apostatado deja de denunciar el pecado, acepta a las personas. Aún hay iglesias donde parte de su mensaje es que ahí se acepta y se permite que las personas tengan una vida y una práctica de homosexualidad. Y esto tiene un efecto profundamente negativo aún en las personas que reciben. ¿Por qué? Porque si no hay un arrepentimiento de este pecado, la persona se va a condenar, aunque se congregue todos los domingos, porque sin arrepentimiento y fe en Cristo, el Cristo de la palabra, y el Cristo de la palabra denuncia el pecado, llama a las personas al arrepentimiento. Y si no hay esto, pues en realidad se está recibiendo en las bancas de la iglesia personas que están condenadas. Entonces un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos un cristianismo que por un lado, Mónica, y es que hoy en día tenemos hasta una teología que se conoce como teología inclusiva, donde se justifica a través de versículos de la Biblia la práctica de la homosexualidad. Entonces, en Occidente, especialmente como decíamos en Europa, Canadá, Estados Unidos, esto ya es muy común. Y eso está llegando hasta nosotros aquí a Latinoamérica. No mucho, pero seguramente va a llegar cada vez con más fuerza. Entonces, en ese sentido, la iglesia pierde la sal, la iglesia pierde la luz, porque nosotros no podemos ser de luz del mundo si estamos en las mismas tinieblas. Entonces, en eso creemos que la iglesia definitivamente está apostatando. Prácticamente no podríamos considerar que estas iglesias que permiten esto, promueven esto, sean iglesias verdaderas, sino que son esa cizaña que el Señor dijo que se iba a sembrar en medio del campo. Ahora, lo otro que es el otro extremo, que también eso afecta bastante nuestro testimonio hacia la comunidad homosexual, es que a veces hay mucho desprecio y odio
aborrecimiento hacia el homosexual de parte de Otro los punto. cristianos. Y que tal vez ese es uno de los argumentos que ellos usan en contra de la iglesia. Sí, hay muchos cristianos que sienten, sí, es que la práctica de la homosexualidad es escandalosa. Entonces hay muchos cristianos que al ver el homosexual de una vez... Rechaza. Sí, de una vez al ver la persona que... Y más hoy en día con estas cirugías de cambio de sexo y todo eso, Sí. pues uno sabe que es escandaloso, pero eso hace que muchos cristianos con falta de sabiduría y de amor auténtico también generen un rechazo hacia estas personas. Entonces ese tipo de actitud hace que eso también cierre el corazón de aquellos que necesitan Sí. el evangelio. Entonces Tim Keller, él decía algo muy cierto en otras cosas, pero que también se puede aplicar en esto. Él decía que la iglesia debe manifestarse más como una sala de espera de un médico que una sala de espera de una entrevista de trabajo. Y él explica lo siguiente: cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, todos queremos vernos competentes, capaces, todos queremos impresionar. Entonces la iglesia a veces se muestra hacia el mundo, ¿sí? Como si la iglesia estuviera llena de personas competentes, capaces, dignas, que no tienen debilidades y luchas. Pero él decía que si somos más una sala de espera de un hospital, la gente se va a dar cuenta que los que estamos ahí somos enfermos, que necesitamos ayuda, que somos vulnerables, que pasamos con luchas. Cuando tú estás en la sala de espera de hospital, claro, todo el mundo está enfermo, todo el mundo está necesitado. Claro. Entonces, esa actitud de mostrar nuestras luchas, nuestra debilidad, nuestros pecados y esa ayuda que buscamos de Dios, de Jesucristo, va a hacer que nuestra actitud hacia la persona homosexual muestre compasión, muestre misericordia, y así el evangelio pueda ser más fácil llevado a ese tipo de personas. Jesús dijo que Él no vino a los que estaban sanos, claro, sino Él vino a los enfermos, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces a veces la iglesia, no sé, en un sentido de justicia propia, a veces nos sentimos mejores, pero en realidad no éramos mejores que ellos. Nosotros estábamos en pecados iguales, claro, de otra manera, esclavos de nuestro pecado, esclavos de nuestra inmundicia. Entonces tenemos que tener un poquito más de compasión y amor, porque si no hay eso va a afectar el mensaje. Las personas cuando las personas ven que nosotros no nos interesamos por ellos, no van a escuchar lo que tenemos que decirles. Entonces es importante saber eso también. Bueno, Pablo, ¿y tú crees, hablando y esta información que nos estás dando tan valiosa, tú crees que al interior de las iglesias hayan cristianos que estén sufriendo con esta práctica homosexual, y de ser allí a estos hermanos, a estos hermanos, cómo ayudarles? Bueno, Mónica, realmente esto no es solo un problema social, sí, no es solo un problema de activismo científico, sino realmente la homosexualidad es un pecado que no solo afecta, como tú decías, afuera de la iglesia, sino dentro de nosotros. Seguramente van a haber cristianos que necesitan una ayuda pastoral, porque estos son tal vez de los pecados con los que ellos luchan, ¿no? De las tentaciones con las que la persona se enfrenta. La vez pasada hablábamos, Mónica, de la pornografía. Eso iba a decir yo. Y veíamos cómo a veces hay unos pecados que están tan arraigados en el hombre que la salvación no los erradica totalmente. Hay unos rezagos de ese tipo de pecados con los cuales el cristiano tiene que enfrentarse en un proceso, como hablábamos, de santificación. Y lo mismo pasa con la homosexualidad. La tendencia, la inclinación o la atracción a personas del mismo sexo es algo que a veces el evangelio quita cuando la persona se convierte, pero a veces es algo con lo que la persona tiene que luchar. Y nosotros veíamos que ese proceso de santificación no es tan rápido, no es tan fácil y no se remueve totalmente como nosotros quisiéramos. La Biblia habla de que nosotros tenemos que hacer morir las obras del viejo hombre que está lleno de vicios. Entonces es muy posible que existan cristianos que ya convertidos todavía a veces tengan que luchar con esas áreas de su vida, con deseos, inclinaciones, tentaciones. Entonces lo primero que podríamos decir, aún antes de hablarle a la persona, de pronto es a la iglesia,
Porque si para nosotros es escandaloso el homosexual sin Cristo, pues imagínate escuchar a un hermano de la iglesia que está teniendo luchas con esos. Pero tenemos que en un sentido ser realistas y saber que eso acontece. Y que en la medida que el evangelio prospere en nuestros días, eso también es una realidad que nos vamos a encontrar. Porque como decíamos al comienzo, no es extraño para nosotros ver que hoy la homosexualidad es más común, es más visible por causa de la tolerancia a la que se ha llegado. Entonces lo primero que tenemos que decir a la iglesia es que la iglesia debe saber que eso sucede. Eso sucede. Solo que son de esas cosas que son tan vergonzosas que no son muy visibles, pero eso sucede. Y cuando nos enfrentamos con un caso, con un hermano que viene a pedir consejería, que nos viene a contar sus luchas, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y aprender. Porque a nosotros Dios permite que nos encontremos con una diversidad de circunstancias que también nos van a ayudar a crecer en muchos aspectos. Crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer en misericordia. Entonces a veces Dios permite que en medio de nuestras iglesias existan personas que están viviendo esta lucha. Eso nos hace un poco más, como decíamos, sensibles a esta realidad y nos va a ayudar a conocer un poco más la perplejidad y la singularidad de esta lucha en la vida de un cristiano. Entonces necesitamos escuchar a estas personas. A veces es muy importante preguntar de dónde viene su lucha, conocer su situación, cómo ha sido su vida, porque eso nos va a llenar aún de un aprendizaje. Que aunque nosotros no querramos, nos va a servir no solo para la persona con la que estamos hablando, sino en la manera como nosotros debemos lidiar con este desafío. Entonces, primeramente para la iglesia tiene que saber que es real. La iglesia tiene que estar preparada para abrir sus oídos y su corazón a cristianos que están luchando con eso. Y tercero, podríamos decir que también, como es algo que existe, nosotros debemos estar preparados para responder preguntas y consolar corazones. Porque, por ejemplo, cuando se te acerca a alguien, como digamos la vez pasada, con un problema de pornografía o con un problema de homosexualidad o un problema de adicción de otra área, nosotros debemos saber qué dice la palabra, cómo ayudarlos en su proceso de santificación, qué medios de gracia tenemos. ¿Recuerdas que hablábamos varios? Entonces los cristianos necesitamos saber que el proceso de santificación lo experimentamos en muchas áreas y que tenemos que tener respuestas a inquietudes. Y aún en el área homosexual o en el área de la tendencia, la inclinación a una relación con personas del mismo sexo, nosotros debemos tener respuestas, versículos, argumentos, para que la persona pueda entender por la palabra de Dios qué dice Dios, por qué la Biblia advierte eso, cómo puede lidiar con eso. También las iglesias necesitan crecer un poco, Mónica, en el discipulado y en el acompañamiento. Nosotros debemos saber que la mayoría de personas necesitan mucho más que ir a una reunión. Eso es algo... Sí, señor. Las personas necesitan realmente esa compañía cercana. Tanto que es esa compañía cercana la que tal vez nos va a ayudar a que la persona pueda abrir su corazón. Sí. Porque como hablábamos de la pornografía, estos son pecados muy vergonzosos. Y generalmente la persona que lo está practicando siente que nadie más vive eso. Siente y tiene una lucha, ¿seré verdadero cristiano? ¿No seré cristiano? ¿Dios me va a perdonar? ¿No me va a perdonar? Entonces a veces es en ese ambiente amoroso, de compañerismo, donde la persona tiene la oportunidad de abrir su corazón. Y esa es otra cosa que debe saber la iglesia. La iglesia debe saber que debe hacer más fácil el hablar de estos temas. Sí. Nosotros de alguna manera, por la gracia de Dios, a través de la enseñanza, de nuestro compartir con los miembros de la iglesia, debemos hacerles entender que estamos para ayudarlos. No importa el tipo de lucha que ellos estén teniendo, sea con el alcohol, sea con el cigarrillo, sea con la pornografía, o sea con la homosexualidad. O sea, debe haber un diálogo donde la gente sepa que existe un deseo de ayudarles, un amor por entenderlos y por ayudarlos a vencer esas luchas que ellos tienen. Nosotros sabemos que, como dice la Biblia,
el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando hay ese ambiente de amor, de compañerismo, de sinceridad, por un lado se puede discipular a la persona y se puede acompañar en ese proceso de santificación. Para la persona que está con esa lucha va a ser mucho más fácil llevar eso cuando ella saca a la luz esto que cuando lo mantiene oculto. Cuando está oculto es un tormento interior que no le ayuda a lidiar con eso. Y bueno, ya hablándole a la persona, porque me fui por el lado de la iglesia, pero yo creo muy importante hablarlo de la iglesia, Mónica, porque generalmente hay como un tabú, ¿no? Entre nosotros. Sí. No tenemos a veces mucha experiencia también con estos asuntos. Asusta a veces, inclusive yo iba a hacer ese llamado, y tú lo estás diciendo muy claro. El llamado no solamente tiene que ser en la parte pastoral o de liderazgo, porque realmente debemos apropiarnos y estar preparados para ese hermano que está aquí precisamente a nuestro lado. Sí, realmente es una cuestión de que el Señor nos dé sabiduría. Así es, sí. Que nos dé amor, nos dé misericordia, también nos dé verdad para poder ayudar a estas personas. Ahora, ¿qué le diría a la persona que está realmente ya con esta lucha directamente? Le diría que no es el único. Cuando uno comienza a leer, Mónica, uno encuentra muchísimos testimonios de hermanos hasta que están en el ministerio, que esa ha sido una tentación en su vida cristiana, antes de Cristo y aún como cristianos, y que han podido vencer. Eso es muy aliviador para la persona que está en esa lucha, porque como yo te decía, la persona va a sentirse que no es cristiana, la persona va a sentirse indigna, la persona va a sentir mucha vergüenza, mucha suciedad. Así de pronto no haya pecado, sino simplemente esos pensamientos, ese deseo ya genera un poco de vergüenza. Entonces la persona debe saber que una cosa es tentación y otra cosa es pecado. Esa diferencia también es importante. Tentación es que yo me encuentro en una lucha para ser seducido a algo, pero no quiere decir necesariamente que yo esté pecando. Te doy un ejemplo que no sea de pronto la homosexualidad. Si yo me subo tal vez a un transporte público y el transporte público está lleno y hay muchas mujeres y tal vez hay una mujer muy atractiva y mal vestida, yo tal vez como hombre que tengo una lucha en esa área sexual, yo voy a tener la inclinación a mirarla, a codiciarla. Pero si yo soy un buen cristiano y he orado y me mantengo en la palabra, estoy en un proceso de santificación, yo voy a evitar mirarla, yo voy a evitar la situación, y yo voy a sentir ese conflicto de querer codiciar, pero mi mente sabe que no, y tal vez estoy en una lucha interna y cuando me bajé del bus, bueno, gracias al Señor me ayudó. Tentación es eso, que mi carne me seduce a ciertas cosas que son desagradables a Dios. Pecado es que yo me rinda a la tentación y peque. Caiga. ¿Sí? Que yo deje que mi carne prospere y yo en mi corazón, en mi mente o en actos físicos llegue a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces el cristiano que tiene lucha con la homosexualidad debe saber que una cosa es tener tentación y otra cosa es pecar. Cuando él siente esa inclinación, esa atracción, ese deseo, eso es tentación. ¿Cuándo es pecado? Cuando él cede a sus deseos y cae en una práctica de sexual, homosexual, sea física o en el corazón, como lo veíamos con la pornografía. Entonces, él debe saber eso. Todos tenemos tentaciones. La Biblia sabe que todos tenemos tentaciones, pero también la Biblia dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Así es. Entonces una cosa es tener tentación y otra cosa es caer en la tentación. Y otra cosa es soportar la tentación. Entonces un cristiano puede tener esa tentación porque su carne tiene esa inclinación antes de Cristo por ciertas experiencias, pero la clave está en que él soporte, que él resista, que él no se entregue a esos deseos. Como dice Santiago, bienaventurado, lo decíamos ahora, el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la recompensa o la corona de vida. Entonces hay ciertos pecados, Mónica, que requieren resistencia de la persona.
o se quiere requiere una lucha, como veíamos la vez pasada. La santificación es una lucha contra el pecado, donde nosotros batallamos contra los deseos de nuestra carne. Y es que alguien me decía, hermano, pero es que yo siento que es mi corazón el que me pide eso. Sí. Me pide ver pornografía, o me pide ver a otras mujeres siendo mujer, o me pide hombres siendo hombres. Entonces yo le decía, hermano, no es el corazón, es la carne. Bien. ¿Sí? Porque la Biblia habla que en nuestros miembros, en nuestra carne habita el mal. Y ese mal va a querer prosperar, porque el mal tiene como deseos. Entonces hay una lucha donde yo tengo que hacer morir esos deseos, donde yo tengo que abstenerme de esos deseos, donde yo tengo que combatir con esos deseos. Tal vez mi combate va a ser hacia el deseo hacia mujeres que no son mi esposa. Pero el cristiano que tuvo en algún tiempo luchas con la homosexualidad, su combate va a ser para no ver a otros hombres siendo hombres, o no ver otras mujeres siendo mujeres. Entonces ellos deben saber que la salvación no los libró totalmente del pecado. Y ellos van a tener que resistir, van a tener que luchar. Y muchas veces al comienzo va a ser una lucha muy intensa, porque como sucedía con la pornografía, este tipo de pecados generan mucha adicción. Entonces la constante es que cuando el cuerpo ha recibido mucha satisfacción en una área, el cuerpo se vuelve como vicioso. ¿Sí? Como decíamos, la dopamina en el cuerpo cuando se ha estimulado tanto, eso arraiga eso tanto que hay un apego hacia esas inclinaciones. Un científico hacía un estudio en cuestiones de adicciones y él decía que es como cuando un músico por muchos años ha tocado el instrumento, tanto que él ya llega a un momento que él llega a tocar el instrumento de manera mecánica. Sin estar mirando, él ya lo hace. Porque como se ha estimulado tanto en esa práctica, él ya lo hace. Él decía que las adicciones son así. Que cuando yo he consumido tanta droga, sin que yo quiera, ya mi cuerpo quiere. Sigue. Claro. Exactamente. Entonces eso pasa con la homosexualidad también. Cuando yo tenía una práctica común de años, estimulando, ensuciándome con ese pecado, mi carne instantáneamente ya como que se va. Claro. A eso es lo que las personas dicen, no, es que mi corazón se va. No, es su carne que viene viciada, que viene apegada a eso. Entonces, este estudio, se me fue el nombre, no anoté el nombre de la persona. Él decía que deja de usarlo y se irá el apego. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo, en la medida que tú dejas de practicar, eso se va olvidando. Sí. Y así pasa en muchos pecados. En la medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, lo que veíamos con la pornografía, yo dejo de ver pornografía, guardo mi mente, la purifico, me lleno de la palabra de Dios, de libros. Eso que a algún comienzo era tan difícil de vencer, comienzo a experimentar victoria. Así es. Entonces, así le va a pasar al homosexual. Y yo he conocido casos, Mónica, de personas que en algún momento le decían, hermanos, que es una lucha, es un infierno los pensamientos. Pero en la medida que ellos comienzan a purificarse, a ocuparse en la palabra de Dios, en la medida que ellos confiesan esas luchas, en la medida que tienen un acompañamiento de parte de algunos hermanos de la iglesia, en la medida que ellos comienzan a apartarse de malas amistades, de lugares, de música, de televisión, del internet que los llevaba a ciertas cosas, la persona comienza a ver que ese apego, esa inclinación y esa esclavitud que tenía hacia ese pecado la podía vencer. Entonces definitivamente podemos decirle, así como le decíamos en el programa pasado a las personas, la homosexualidad no es un pecado omnipotente. En la medida que el cristiano se aparta, deja de sembrar para esas cosas, comienza a sembrar para el espíritu, comienza a establecer una buena vida de oración con Cristo, comienza a llenarse de instrumentos que le trae la palabra de Dios de santificación, la persona va a comenzar a vencer esa área. Algo importantísimo que de verdad la persona debe buscar hacerlo es la confesión. También lo vimos en la pornografía. Sí, también lo vimos en la pornografía. Es muy importante que la persona confiese, que saque a la luz ese pecado, porque generalmente el pecado pierde su poder, su eficacia cuando es expuesto a la luz, y cuando se expone a la luz da la oportunidad de que haya un acompañamiento, da la oportunidad de que haya un discipulado en esa área y la persona se libra. Mira que yo he escuchado personas que aún ya venciéndola,
llega un momento que le dicen a uno, hermano, tengo algo que contarle, y cuentan, hermano, yo antes de Cristo viví esto, hice esto y esto, y yo, después de que han contado, yo dice, hermano, yo siempre sentí que necesitaba liberarme de eso. Yo siempre sentí que necesitaba sentirme perdonado de esto. Yo siempre sentí que necesitaba, ni siquiera uno le dio un consejo, sino era algo que la persona necesitaba sacar eso vergonzoso de su pasado, y eso le ayudó. Entonces, ahora el cristiano tiene que luchar, ni siquiera por ser heterosexual, sino ahora tiene que luchar por ser santo. Y cuando él lucha por ser santo, por ser puro, por agradar a Cristo, muchas veces el Señor le restaura, quita esas inclinaciones, le pone un nuevo corazón, le puede dar el don de la soltería, sí. O le puede también dar el don de sentirse atraído ya por personas del otro sexo, enamorarse. Conocemos casos de muchas personas que han vivido esa realidad y hoy en día están casados, tienen familias, fueron libres. Entonces yo les diría a nuestros hermanos que están luchando con eso que no se desanimen, que vale la pena seguir a Cristo, que Cristo los puede dar la victoria sobre esa área. Hay muchas páginas, Mónica. O sea, hoy en día hay mucho material para aquellos que tienen esa lucha, que puedan leer, puedan escuchar muchísimos testimonios de personas que tuvieron una práctica homosexual, pero bien fuerte, donde travestis, prostitución, cosas escuchado. Muy fuertes que el Señor los libró. Entonces, no hay nada imposible para Dios, amén, no hay nada imposible para el Evangelio. Entonces se puede experimentar la libertad y ese es nuestro mensaje. En Cristo hay salvación, hay vida nueva y en Cristo también hay santificación y medios para vencer el pecado. Lo que comentas es tremendo. Yo lo veo como un contrapeso tan bello y tan necesario, donde tenemos el pecado, pero si le ponemos santificación, si le ponemos también el hablarlo, el acompañamiento, el orar, esto va a ser peso y va a lograr esa victoria que tanto queremos. Así es, Mónica. Yo creo que el cristiano tiene todos los medios en Cristo para vencer esta área, y no solo esta área, cualquier área. Solo que requiere un compromiso, como decíamos la vez pasada, un compromiso real. Por supuesto. Para vencer requiere un proceso de santificación, requiere medios de gracia, mucha oración, mucha palabra, un compromiso con su vida de santificación. Pero cuando las personas realmente buscan la gracia de Dios, experimentan el poder de Dios y la victoria del Señor. Y tal vez Dios permitió en su soberanía y en su sabiduría que algunos de sus hijos lucharan con esta área, porque tal vez ellos van a ser instrumentos para otros. Hoy en día, así es. Definitivamente que es un tiempo donde las iglesias necesitan estar apercibidas, preparadas, con brazos de amor, con brazos de verdad para recibir a las personas que luchan en esta área. Y es una invitación que hacemos también a los oyentes, Pablo, que compartan esta emisión, porque realmente tiene que trascender y que lleguen a los oídos de esa persona que necesita ese abrazo fraterno, ¿no? Y también esa luz y esa guía que tú muy ampliamente también nos has compartido. Inclusive aquí veo, Pablo, los oyentes, hay un versículo que se compartió de la Reina Valera en Génesis 1:27 y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso lo comparte también un oyente y también nos están dando saludos y diciendo que realmente esta enseñanza trae mucho conocimiento a este tiempo y a todos los oyentes. Sí, Mónica, bueno, hay muchos libros también, podríamos recomendar mucho material que existe en las páginas, mucho documental. Hoy en día hay muchos recursos que pueden hacer que nosotros podamos tener una visión un poco más clara de estos asuntos, que podamos estar más entendidos de los tiempos. Estos son los tiempos que nos tocó vivir. Así es. Damos gracias al Señor por eso, pero pedimos su sabiduría, su amor para poder ser luz en medio de una generación que se está perdiendo en muchos pecados tristes, lamentables. Y bueno, el Señor nos ayude y para eso creemos que nos tiene aquí, ¿no? Son las 8:29 ya, Pablo. Ya estamos llegando a los últimos minutos de emisión. Como siempre y cada programa, Pablo, agradecerte a ti tu tiempo, tu disposición, el compartir de esta palabra y de también permitirnos a través de la palabra del Señor que todos tengamos más claros estos conceptos y que estemos preparados para estas y más circunstancias, Pablo. Muchas gracias. Así es, Mónica. No, gracias al Señor, pues que nos da este espacio, que nos da los medios, que permite que
podamos tener un programa más, a los que están también detrás de cámaras, a todo el equipo que nos ayuda. Y bueno, pedimos al Señor que bendiga su palabra, que corra y que sirva de aliento en un mundo que necesita escuchar cada vez más el mensaje de Jesucristo. Muchas gracias, Pablo, y a los oyentes, a todos ustedes queremos invitarles, como todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, que se conecten aquí por Emisora Clásica Radio, que compartan este material. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo jueves estaremos también aquí compartiendo más de estos temas para la edificación del pueblo de Dios. Muchas gracias al señor William Sabogal, al equipo técnico, y gracias a ustedes por conectarse. Hasta luego.